Desde el primer instante, la jornada para Irene se tornó extraña, como si una sombra invisible se hubiera instalado a su lado, impidiéndole respirar con tranquilidad. No fue un enfrentamiento abierto ni una noticia estruendosa lo que encendió esa sensación, sino algo mucho más pequeño, casi inocente, el envoltorio de unos caramelos. Podría haberlo ignorado, pensar que se trataba de una simple coincidencia, pero la intuición le golpeó con una fuerza demoledora. Aquellos caramelos no estaban ahí por azar, eran la huella inequívoca de que José, su expareja y padre de Cristina, había estado con ella. Irene sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Todo el esfuerzo de semanas para construir un vínculo frágil y esperanzador con su hija podía resquebrajarse en segundos, como si el pasado, ese que había intentado mantener a raya, se abriera paso sin piedad. La desconfianza, tan conocida para ella, volvió a instalarse en su pecho. No era solo miedo a que Cristina cuestionara lo que habían logrado, sino la certeza de que José traía consigo viejas heridas, secretos incómodos y culpas que nunca se habían terminado de saldar. Irene no podía dejar que todo se derrumbara sin pelear. Y aunque el impulso inicial fue de silencio, pronto entendió que callar sería alimentar la amenaza. Por eso, en un momento de vulnerabilidad, decidió buscar refugio en su hermano don Pedro. Se lo contó casi con pudor, midiendo cada palabra, como si temiera que la historia, al pronunciarla en voz alta, cobrara aún más fuerza. Pedro escuchó sin interrumpir, con esa calma que a veces resultaba exasperante. No la juzgó, pero tampoco pudo ofrecerle una solución inmediata. Sin embargo, su sola presencia le recordó a Irene que aún quedaban lazos sólidos a los que aferrarse. Pero el temor no se disipó. Al contrario, fue creciendo hasta transformarse en rabia contenida. Y esa rabia encontró un objetivo claro: Damián de la Reina. En su mente, era imposible que José hubiera reaparecido sin que alguien lo permitiera. Y en su lista de sospechosos, Damián ocupaba el primer lugar. La confrontación no se hizo esperar. Irene lo encaró con una dureza que pocas veces le había mostrado, acusándolo de ser responsable de esa presencia incómoda. Damián, hábil para eludir golpes directos, negó con aparente convicción. No había movido ningún hilo para atraer a José, aseguró, aunque en su mirada se filtraba una chispa de cálculo. Luego, con un tono paternalista que la irritó aún más, le sugirió que le contara toda la verdad a Cristina. La recomendación parecía lógica, pero para Irene era como abrir la caja de Pandora, exponer su corazón a un juicio que tal vez no soportaría. Mientras ese frente emocional se agitaba, otra batalla se desarrollaba lejos de allí. Andrés, cada vez más convencido de la inocencia de Remedios, se unió a Begoña para intentar visitarla en prisión. La imagen de los dos, caminando hacia aquel lugar, cargaba con un sentido de urgencia y también con la tensión latente de su propia relación. No era solo un acto de justicia. Había una necesidad compartida de no rendirse ante lo que consideraban una gran injusticia. Pero la realidad les golpeó sin piedad. Remedios rechazó verlos, ni una explicación, ni un mensaje. Solo el portazo invisible de quien teme más por su familia que por sí misma. Lo que Andrés y Begoña no sabían era que Gabriel había jugado su carta más cruel: amenazar con hacerle daño a la hija de Remedios si ella no se declaraba culpable. Así, con un silencio impuesto por el miedo, el abogado conseguía mantener a raya a cualquiera que intentara rescatar la verdad. Gabriel, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de reforzar su fachada de inocencia. Con la frialdad calculada de quien sabe moverse entre sospechas, propuso nada menos que denunciar a Brossard, desviando así las miradas y posicionándose como víctima. No era un gesto altruista ni un acto de justicia. Era una jugada maestra para blindarse, para seguir manipulando el tablero a su favor. Y como si no fuera suficiente, puso en marcha un nuevo movimiento: ganarse a Tasio como aliado. La propuesta no era directa, pero sí lo bastante insinuante como para abrir una puerta que, de cruzarse, podría inclinar el equilibrio de poder dentro de la familia de la reina. En otra esquina del pueblo, lejos de los hilos invisibles que movían las intrigas mayores, Gemma y Joaquín decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados con la situación de Teo. El acoso que sufría su hijo no era algo que pudiera resolverse solo con advertencias a la escuela. Así que fueron directamente a hablar con los padres del chico que lo estaba hostigando. La conversación prometía ser incómoda, y lo fue. Entre acusaciones veladas y defensas automáticas, quedó claro que no sería fácil cambiar la actitud de un niño que aprendía de ejemplos poco ejemplares. Mientras tanto, Manuela vivía su propia espera.
Había enviado una carta a Gaspar a través de Claudia, y cada minuto sin respuesta se volvía una pequeña punzada. Lo que no imaginaba era que él, atrapado en su propio abatimiento, ni siquiera había querido leerla. En la cantina, el eco de los vasos y el silencio pesado se mezclaban en una rutina que parecía anestesiarlo. Para él, abrir esa carta sería abrir también una herida que todavía no estaba dispuesto a tocar. Fina, en cambio, encontró un respiro emocional al compartir con Marta unas fotos antiguas de su padre, entregadas por Digna. La sala de revelado se convirtió en un refugio íntimo, un espacio donde la luz roja y el olor a químicos parecían suspender el tiempo. Allí, entre sonrisas y silencios, surgió una complicidad serena. Poco después, Pelayo volvió a confiar en su talento, encargándole un nuevo trabajo fotográfico. Para Fina, era más que un empleo. Era la confirmación de que su camino artístico seguía abriéndose paso. La jornada culminó con un giro que dejó un sabor amargo. Andrés, presionado por su familia, tuvo que pedirle perdón a Gabriel por las acusaciones lanzadas. El gesto, que debería haber significado un puente hacia la reconciliación, fue en realidad una formalidad vacía, más impuesta que sentida. En el fondo, la desconfianza seguía latiendo, y para quienes observaban desde fuera, aquel apretón de manos no era más que una tregua frágil en una guerra que todavía tenía muchas batallas por librar. Irene pasó la noche en vela, incapaz de desprenderse de la imagen de Cristina con José. No importaba que esa imagen fuera producto de su imaginación, alimentada por un simple envoltorio de caramelos, para ella, el daño ya estaba hecho. Lo que más la desgastaba no era la sospecha de un reencuentro fortuito, sino el temor a que su hija hubiera sentido curiosidad, a que hubiese hecho preguntas, a que José hubiera dicho algo capaz de modificar la percepción que Cristina tenía de su madre. La inseguridad, esa vieja compañera que había creído dejar atrás, regresaba con pasos firmes, instalándose en cada pensamiento, en cada recuerdo. Durante años, Irene había construido una muralla de prudencia y silencio alrededor de su pasado con José. No por falta de valor para enfrentarlo, sino porque sabía que cualquier grieta en esa muralla podía dejar entrar la desconfianza, el resentimiento o, peor aún, el desprecio. Ahora, con una simple prueba en sus manos, sentía que todo ese esfuerzo corría peligro. Intentaba convencerse de que tal vez estaba exagerando, pero el latido acelerado de su corazón y el nudo en la boca del estómago la traicionaban. En el fondo, presentía que José no había aparecido por casualidad. Que su regreso tenía un propósito, y que ese propósito la implicaba directamente. La conversación con don Pedro del día anterior le había dejado un sabor ambiguo. Agradecía que la escuchara sin interrumpir, pero también percibía una distancia en sus palabras, como si su hermano supiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa sensación la impulsó a volver a verle temprano, buscando más claridad. Pedro, fiel a su estilo, evitó comprometerse con afirmaciones tajantes. Le recordó que, en un entorno tan cargado de intereses cruzados como el de la familia de la reina, era difícil separar la casualidad de la estrategia. Irene entendió que no obtendría respuestas fáciles y que, probablemente, tendría que enfrentarse sola a ese laberinto. Sin embargo, no estaba dispuesta a quedarse en la mera sospecha. Por eso, su encuentro con Damián fue inevitable. Lo esperó en uno de los salones de la casa familiar, y cuando él apareció, no hubo saludo cordial ni palabras amables. «Tú lo has traído», soltó sin rodeos. Damián, con esa compostura que había perfeccionado a lo largo de los años para mantenerse por encima de cualquier acusación, negó. Lo hizo sin alterar el tono, como quien sabe que perder la calma equivale a dar ventaja al contrario. Pero, entre líneas, su sugerencia de que Irene hablara con Cristina era un recordatorio de que él veía en la verdad un arma de doble filo. Podía sanar o podía destruir. Irene, atrapada en ese dilema, sintió que la presión aumentaba, como si cada segundo de indecisión pudiera costarle la relación con su hija. En paralelo, la trama de Remedios se tensaba. Andrés y Begoña, unidos por un objetivo común, habían cruzado las puertas de la prisión con la esperanza de ofrecerle apoyo. La decepción de ser rechazados fue un golpe seco, un muro contra el que se estrellaron todas sus buenas intenciones. Andrés, que había rehecho 1000 veces en su cabeza las palabras con las que intentaría animarla, se quedó con ellas atrapadas en la garganta. Begoña, más intuitiva, percibió que detrás de ese rechazo había algo más profundo que el miedo al qué dirán. Lo que ninguno de los dos sabía era que Gabriel había movido ficha de la forma más cruel,
asegurándose de que Remedios no tuviera margen para colaborar con ellos. La amenaza contra su hija no dejaba lugar a opciones. O se declaraba culpable, o pagaría con lo que más quería. Mientras tanto, Gabriel no desperdiciaba ni un instante para reforzar su imagen de inocencia. Su propuesta de denunciar a Brossard fue recibida con cierta sorpresa por algunos, aunque en realidad era un movimiento calculado para generar una cortina de humo. Quienes no conocían su verdadera naturaleza podían interpretarlo como un gesto valiente, un intento por limpiar el nombre de todos. Pero, para quienes sabían leer entre líneas, era la jugada perfecta para alejarse del foco de las sospechas. Más astuto aún fue su intento de acercamiento a Tasio. No hubo promesas abiertas ni invitaciones explícitas, solo insinuaciones, comentarios estratégicos y la construcción de un clima de camaradería que podía desembocar en una alianza peligrosa para los demás. Gemma y Joaquín, ajenos a las intrigas empresariales, se centraban en la batalla personal por proteger a su hijo. El encuentro con los padres del chico que acosaba a Theo fue todo menos cordial. La negación y la defensa a ultranza del comportamiento de su hijo por parte de aquellos padres dejó claro que la solución no sería inmediata. Pero Gemma, con su firmeza habitual, dejó plantada una advertencia que resonó como una promesa. No permitiría que nadie siguiera dañando a Theo sin consecuencias. En otro rincón del día, Manuela intentaba calmar la ansiedad que le provocaba no tener noticias de Gaspar. La carta que le había enviado no era una simple misiva romántica, contenía confesiones y preguntas que necesitaban respuesta. Saber que él no la había leído todavía, algo que se revelaría después, le habría roto el corazón. Gaspar, hundido en su propio desánimo, parecía incapaz de dar un paso hacia ella, como si el peso de sus propias frustraciones lo mantuviera anclado. En contraste, Fina vivía un momento de cercanía y ternura junto a Marta en la sala de revelado. Las fotos antiguas que Digna le había entregado eran mucho más que imágenes. Eran fragmentos de una historia familiar que, por momentos, se sentía ajena y cercana a la vez. Entre comentarios suaves y sonrisas, ambas encontraron un espacio de intimidad sincera. El nuevo encargo de Pelayo llegó como un rayo de luz, confirmando que Fina no solo tenía un talento creciente, sino también un lugar en el futuro que imaginaba para sí misma. El final de la jornada para Andrés estuvo marcado por la obligación de retractarse ante Gabriel. El perdón que pronunció no llevaba consigo ni una pizca de reconciliación. Era un acto impuesto, un movimiento estratégico para calmar a su familia, aunque por dentro la herida seguía abierta. Y así, con alianzas frágiles y tensiones latentes, el capítulo dejaba la sensación de que lo peor estaba todavía por venir. La mañana siguiente llegó para Irene con una sensación de vértigo. El sol apenas asomaba por las ventanas y, aún así, el día ya parecía demasiado pesado. Durante el desayuno, cada ruido en la casa, el roce de una taza, el crujido del pan, le resultaba amplificado, como si su mente estuviera afinada para captar cualquier señal de un peligro inminente. No podía dejar de pensar que, en algún rincón del pueblo, José estaría hablando con alguien, tal vez incluso con Cristina, y que sus palabras podrían ser como pequeñas grietas en la frágil estructura de confianza que tanto le había costado levantar. Se debatía entre dos impulsos opuestos: la necesidad de controlar la situación y el miedo paralizante a provocar justo lo que quería evitar. Decirle algo a Cristina implicaba arriesgarse a que ella buscara a José por su cuenta, quizás movida por la curiosidad o por una nostalgia malentendida. Callar, en cambio, significaba vivir con la angustia de no saber qué estaba ocurriendo a sus espaldas. Esta incertidumbre la empujaba hacia un estado de alerta constante, como si cada conversación en la fábrica, cada gesto de Cristina, pudiera esconder un mensaje oculto. A media mañana, Irene volvió a cruzarse con Damián. Esta vez, no hubo acusaciones directas, pero sí un pulso silencioso. Él, con su porte de patriarca, mantenía la compostura y le recordaba que no debía dejarse llevar por las emociones. Ella, sin embargo, sentía que cada palabra suya estaba cargada de segundas intenciones. Cuando él le reiteró que lo mejor era hablar con Cristina, Irene no pudo evitar preguntarse si ese consejo era sincero o parte de una estrategia para exponerla y debilitarla. En otro punto de la trama, Andrés y Begoña todavía arrastraban el malestar de la visita fallida a Remedios. Habían imaginado 1000 maneras de tenderle la mano, pero se toparon con un muro que no entendían. Andrés, frustrado, repasaba una y otra vez la conversación en la que Remedios había aceptado declararse culpable,
buscando alguna incoherencia que les diera una pista. Begoña, en cambio, intuía que el miedo estaba detrás de todo, un miedo que solo podía provocar a alguien con suficiente frialdad para usar a un inocente como escudo. Sin saberlo, estaba describiendo a Gabriel con absoluta precisión. Gabriel, mientras tanto, seguía moviendo sus fichas con la seguridad de un jugador que conoce cada rincón del tablero. La propuesta de denunciar a Brossard le había dado una nueva carta para mostrar ante la familia, una forma de presentarse como alguien decidido a limpiar el nombre de todos. Pero era su acercamiento a Tasio lo que realmente le interesaba. Sabía que, si conseguía su apoyo, el equilibrio interno de los de la reina se inclinaría a su favor. Tasio, siempre reservado, escuchaba sin comprometerse, pero Gabriel reconocía en él un potencial aliado. Alguien capaz de influir en las decisiones de Damián y de actuar en los momentos clave. Mientras las intrigas se cocinaban a fuego lento, Gemma y Joaquín lidiaban con su propia batalla. La conversación con los padres del acosador de Teo había sido áspera y poco productiva. Lejos de disculparse, ellos habían insinuado que Teo exageraba o que quizá estaba provocando a su hijo. Aquello había encendido la determinación de Gemma, que salió de la reunión con la decisión de no dejar el asunto en manos de otros. Joaquín, aunque menos explosivo, compartía esa determinación y estaba dispuesto a tomar medidas más contundentes si la situación lo requería. En la cantina, Gaspar seguía hundido en un silencio espeso. La carta de Manuela descansaba intacta sobre la mesa de su habitación, como un recordatorio constante de lo que no estaba listo para afrontar. Claudia, que había hecho de intermediaria, empezaba a impacientarse. Sabía que Manuela esperaba una respuesta, y cada día sin noticias aumentaba la distancia entre ellos. Pero Gaspar parecía atrapado en un bucle de melancolía, incapaz de dar el paso que podría sacarlo de esa parálisis. Por su parte, Fina continuaba procesando las emociones que le habían dejado las fotos de su padre. Marta había sabido escucharla sin juzgar, ofreciéndole una cercanía que pocas veces encontraba en otros. El nuevo encargo de Pelayo, además, le daba un motivo para mantenerse enfocada en algo positivo. Mientras preparaba el material para el trabajo, sentía que la fotografía no solo le estaba abriendo un camino profesional, sino que también le estaba ayudando a encontrar una identidad propia, más allá de las etiquetas que otros le habían impuesto. El cierre de la jornada volvió a poner a Andrés en el centro de una escena incómoda. Bajo la presión de su familia, tuvo que presentarse ante Gabriel y retractarse. Las palabras salieron de su boca, pero no tocaron su corazón. Gabriel lo recibió con una sonrisa apenas disimulada, saboreando una victoria que, aunque pequeña, reforzaba su posición. Andrés, al apartarse, sintió que la tensión entre ellos no había hecho más que aumentar. Y en el aire quedó flotando la certeza de que esa tregua era frágil, efímera, y que la próxima confrontación sería aún más intensa. La tarde se desplegó como un campo minado para Irene. Desde el momento en que vio a Cristina entrar en la casa, supo que la conversación que había estado evitando ya no podía posponerse más. La joven saludó con una sonrisa ligera, sin sospechar que su madre la observaba con una mezcla de ternura y aprensión. Irene sintió que su corazón golpeaba contra las costillas, cada latido un recordatorio de lo mucho que había en juego. Quería preguntar sin parecer inquisitiva, pero cada frase que ensayaba en su mente se le antojaba demasiado directa. Al final, optó por un terreno intermedio, tanteando el ánimo de Cristina con comentarios triviales, como quien se acerca al borde de un precipicio sin atreverse aún a mirar abajo. Pero la calma aparente no podía ocultar las señales. Hubo un instante, fugaz pero inconfundible, en el que el brillo en los ojos de Cristina cambió al mencionar de forma casual que había visto a alguien del pasado. No dio un nombre, pero para Irene fue suficiente. La certeza de que José había estado ahí, quizá más cerca de lo que imaginaba, se instaló en ella con la contundencia de un golpe seco. Y en ese momento, la conversación dejó de ser un intercambio amable para convertirse en una partida silenciosa de ajedrez, donde cada palabra buscaba encubrir o revelar algo más profundo. En paralelo, Gabriel avanzaba con su plan de tejer alianzas y neutralizar amenazas. Había elegido a Tasio como una pieza clave, y esa tarde intensificó su acercamiento. Lo invitó a compartir una copa en un rincón apartado de la cantina, lejos de oídos indiscretos. Con frases medidas, insinuó la posibilidad de que ambos se beneficiaran si sabían apoyarse mutuamente. No hablaba de lealtad en abstracto, sino de ventajas concretas: influir en decisiones, controlar información,
incluso protegerse de las decisiones arbitrarias de Damián. Tasio, cauteloso, no dio una respuesta directa, pero Gabriel supo leer en su silencio una apertura. Mientras tanto, Andrés seguía rumiando la humillación de haber tenido que disculparse con Gabriel. Para él, aquel acto no era más que una imposición familiar, un intento de sofocar un conflicto que, en realidad, estaba lejos de apagarse. Begoña lo notó distante, como si una parte de él se estuviera endureciendo, preparándose para la próxima batalla. Intentó hablarle de remedios, de cómo quizá todavía había una forma de ayudarla, pero Andrés apenas respondió. La herida del perdón forzado seguía sangrando, y no estaba listo para enfocarse en otra causa. Gemma y Joaquín, por su parte, habían decidido no esperar a que las cosas se resolvieran por sí solas en el caso de Teo. La reunión con los padres del acosador no había dado frutos, así que planificaban un paso más, llevar la situación a instancias escolares formales, incluso si eso significaba ganarse la enemistad de algunos vecinos. Joaquín, siempre más pragmático, empezó a reunir pruebas y testimonios, mientras Gemma buscaba el respaldo de otras familias que pudieran estar viviendo algo similar. La lucha por su hijo se había convertido en una cruzada personal. En otro rincón de la historia, Manuela se aferraba a la esperanza de que Gaspar, tarde o temprano, abriría su carta. Claudia, preocupada por la inacción de él, consideraba intervenir, aunque sabía que cualquier presión podía ser contraproducente. Gaspar, sumido en su propio letargo emocional, parecía incapaz de salir del bucle que lo mantenía apartado de todo y de todos. La cantina, que antes había sido un lugar de vida y movimiento, se había transformado en un espacio casi silencioso, donde las conversaciones eran breves y el ambiente, denso. Fina, en cambio, se sumergía de lleno en su nuevo encargo fotográfico. Cada disparo de su cámara era una forma de afirmarse, de dejar una huella personal en un mundo que a menudo le parecía ajeno. Marta seguía mostrándole apoyo, celebrando sus avances y dándole consejos para perfeccionar su técnica. El tiempo compartido en la sala de revelado se había convertido en un ritual íntimo, una pausa reparadora en medio del caos general. Al caer la noche, Irene volvió a quedarse sola con sus pensamientos. La posibilidad de que José estuviera intentando acercarse a Cristina no la dejaba en paz. El consejo de Damián resonaba en su mente: contarle toda la verdad a su hija. Pero, estaba preparada para que Cristina conociera no solo la versión pulida de su pasado, sino también las sombras que había preferido ocultar. Esa pregunta, sin respuesta clara, la acompañó mientras las luces de la casa se apagaban una a una, dejando en penumbra tanto los pasillos como las certezas que creía tener. La noche trajo un silencio denso, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en el salón principal. Irene permanecía de pie junto a la ventana, observando la calle como si en cualquier momento fuera a ver aparecer a José. No había nada, solo el aire inmóvil de la madrugada y la tenue luz de los faroles. Sin embargo, su mente no dejaba de recrear la posibilidad de un encuentro inesperado, de una conversación entre padre e hija que ocurriera lejos de su alcance. La inquietud la empujaba a dar vueltas por la casa, incapaz de entregarse al descanso. Al amanecer, tomó una decisión. Buscaría a Damián una vez más, aunque supiera que la respuesta podía ser la misma evasiva de siempre. Lo encontró en su despacho, revisando documentos. La conversación comenzó con cortesía, pero pronto derivó en un pulso de voluntades. Irene insistía en que alguien debía haber permitido la presencia de José cerca de Cristina. Damián, con la paciencia calculada de quien sabe manejar las emociones ajenas, negó cualquier implicación. Sin embargo, esta vez dejó entrever que, si Irene no afrontaba la verdad con su hija, otros podrían aprovecharse de su silencio. No era solo un consejo, sonaba advertencia. Mientras tanto, Gabriel se anotaba un nuevo triunfo. Tras varios encuentros discretos con Tasio, había logrado que éste se mostrara receptivo a colaborar. No hubo pactos firmados ni promesas explícitas, pero sí una aceptación tácita. Tasio escucharía sus propuestas y, llegado el momento, podría actuar a su favor. Para Gabriel, eso era suficiente. Cada pequeño paso era un ladrillo más en la estructura de poder que estaba levantando, una que no dependía del visto bueno de Damián ni del equilibrio tradicional de la familia. En otro punto de la historia, Andrés seguía acumulando tensión. La disculpa forzada que había ofrecido a Gabriel no solo lo había dejado resentido, sino que lo empujaba a reconsiderar sus próximos movimientos.
Begoña intentó suavizarlo recordándole que todavía podían hacer algo por Remedios, pero él apenas reaccionó. La certeza de que Gabriel había manipulado la situación lo carcomía, y el hecho de que su familia no lo respaldara era un recordatorio constante de la soledad en la que se encontraba. Gemma y Joaquín, por su parte, se movían con determinación. Habían recopilado pruebas de los abusos contra Teo y preparaban una cita con la dirección del colegio. No era solo una cuestión de proteger a su hijo, sino de enviar un mensaje claro. No tolerarían la injusticia ni el acoso. En el fondo, ambos sabían que enfrentarse a ciertas familias del entorno podría tener consecuencias, pero su compromiso era más fuerte que el miedo. La historia de Manuela y Gaspar seguía suspendida en un punto muerto. Él, encerrado en su tristeza, evitaba incluso cruzarse con ella para no enfrentarse a lo que sentía. La carta seguía sin abrirse, como un símbolo de todo lo que aún quedaba sin decir. Claudia observaba con preocupación, consciente de que el tiempo podía convertir esa distancia en algo irreversible. En la sala de revelado, Fina trabajaba con una concentración absoluta. Las imágenes empezaban a surgir en el papel fotográfico, revelando rostros y paisajes cargados de historia. Marta la acompañaba, comentando cada toma, ayudando a afinar los detalles. Entre ambas se había formado una complicidad que iba más allá de lo profesional, una amistad nacida de la confianza y del respeto mutuo. La jornada culminó con Irene, una vez más, frente a Cristina. Esta vez no hubo rodeos. Le preguntó directamente si había visto a su padre. El silencio de Cristina, más elocuente que cualquier respuesta, le confirmó lo que temía. Antes de que pudiera añadir nada, la joven se levantó y salió de la habitación, dejando a Irene con un vacío en el pecho y la sensación de que el tiempo para proteger su relación estaba a punto de agotarse. Afuera, en algún lugar del pueblo, José aguardaba, y con él, un pasado dispuesto a reclamar su lugar.